Siempre creí que Lucifer era el ángel más temible, el más oscuro, el que debía mantenerme despierta por las noches. Qué equivocada estaba. Hay algo mucho peor acechando entre los pliegues de la realidad, algo tan antiguo y poderoso que hace que Satanás parezca un niño travieso en comparación. Mi nombre es Elena, tengo 34 años y trabajo como enfermera en un hospital de Barcelona. Toda mi vida he tenido lo que mi abuela llamaba el don, la capacidad de ver más allá del velo que separa nuestro mundo del otro lado. Desde pequeña veía sombras, luces y figuras que nadie más podía percibir, pero aprendí a vivir con ello. Incluso llegué a ayudar ocasionalmente a personas como medium, aunque nunca quise hacer de esto mi profesión. Prefería mi trabajo en el hospital, donde podía ayudar de forma tangible y donde nadie cuestionaba mi cordura. Pero hace 3 meses, todo cambió. Empecé a tener sueños recurrentes con una presencia luminosa que me hablaba en un idioma incomprensible que, paradójicamente, yo entendía a la perfección. Al principio pensé que era estrés por los turnos dobles en oncología, donde la muerte es una compañera constante. Sin embargo, pronto descubrí que no era un simple sueño, sino el inicio de mi encuentro con Azrael, un ser cuya existencia precede incluso a la de Lucifer, un ángel primordial cuyo poder y propósitos van más allá de cualquier concepto humano de bien y mal. Y ahora necesito compartir mi historia, porque siento que me estoy desmoronando bajo el peso de lo que he descubierto, y porque todos deberían saber qué es lo que realmente acecha en las sombras. Era un martes por la noche, cuando lo vi por primera vez con total claridad. Había terminado mi turno más tarde de lo normal, cerca de la medianoche, y el hospital estaba sumido en ese silencio inquietante, tan característico de las instituciones que nunca duermen del todo. Recuerdo perfectamente el sonido hueco de mis zapatos contra el suelo pulido, el zumbido distante de las máquinas de soporte vital y ese olor penetrante a desinfectante que se adhiere a todo. Caminaba por el pasillo del ala este, donde teníamos a los pacientes terminales, cuando sentí un cambio en el aire, como si la presión atmosférica hubiera descendido bruscamente. Las luces fluorescentes parpadearon 3 veces antes de estabilizarse, pero con una intensidad menor, creando sombras donde antes no existían. Y entonces lo vi. No era una sombra ni un destello fugaz como los espíritus que había visto toda mi vida, sino una figura completa, radiante, como si estuviera compuesta de luz líquida que fluía constantemente, cambiando de forma pero manteniendo siempre una vaga silueta humanoide. No tenía un rostro definido, pero podía sentir su mirada fija en mí, penetrante, antigua, conocedora de secretos que ningún ser humano debería comprender. Lo más perturbador no fue su apariencia, sino la sensación que me invadió. No sentí miedo, sino una paz profunda y una curiosidad abrumadora que no era natural, como si estuviera manipulando mis emociones, insertando sentimientos en mi mente que no me pertenecían. «Elena», dijo con una voz que parecía resonar directamente dentro de mi cabeza, haciendo vibrar cada célula de mi cuerpo. Por fin nos encontramos cara a cara. Su voz era como 1000 voces superpuestas, algunas tan graves que hacían temblar el suelo bajo mis pies, otras tan agudas que casi dolían, pero todas perfectamente armoniosas en una sinfonía imposible. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o hablar, mientras la figura se acercaba flotando, dejando tras de sí un rastro de luz que se desvanecía lentamente como humo dorado. «Te he estado observando desde que naciste», continuó, y cada palabra parecía tener peso físico, como si estuviera depositando algo tangible dentro de mi mente. «Eres especial, un conducto perfecto entre los mundos. Te he elegido para algo magnífico». Intenté hablar, preguntar quién era, qué quería de mí, pero mi voz se negaba a funcionar. En ese momento, una de las puertas de las habitaciones se abrió y una enfermera del turno de noche salió al pasillo. La figura desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí, pero dejó tras de sí una sensación de vacío y anhelo que me golpeó como una ola física. Mi compañera me preguntó si estaba bien. Dijo que me veía pálida. Murmuré algo sobre estar cansada y me apresuré hacia la salida. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura de luz y en mis oídos resonaban sus palabras. «Te he elegido». Lo que no sabía entonces era que acababa de conocer a Azrael, el ángel de la muerte, y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina inquietante. Continuaba con mi rutina diaria en el hospital, atendiendo pacientes, administrando medicamentos, completando informes, pero mi mente estaba en otro lugar.
La presencia de Azrael se había convertido en una constante casi imperceptible, como un perfume sutil que solo yo podía detectar. A veces, mientras tomaba los signos vitales de algún paciente terminal, podía sentirlo observándome desde las esquinas de la habitación, siempre fuera de mi campo de visión directo, siempre presente cuando la muerte estaba cerca. Comencé a notar patrones perturbadores. Los pacientes que Azrael visitaba conmigo invariablemente fallecían en las siguientes 24 horas, sin importar su pronóstico previo. Una mujer de 67 años que se estaba recuperando sorprendentemente bien de una neumonía severa, sufrió un paro cardíaco repentino la noche después de que sentí la presencia de Azrael junto a su cama. Un joven de 23 años, estable después de un accidente de moto, desarrolló una embolia pulmonar masiva horas después de que vi un destello dorado cerca de su monitor cardíaco. Intenté convencerme de que era coincidencia, que mi trabajo simplemente me exponía constantemente a la muerte, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Lo peor eran los sueños. Cada noche, Azrael me visitaba en un paisaje onírico imposible, un vasto espacio blanco donde no existían horizontes ni límites, solo nosotros dos. Allí, me hablaba de cosas que ningún humano debería conocer: la verdadera naturaleza de la muerte, los secretos de la creación, la estructura del universo más allá de nuestras limitadas percepciones. Me explicaba que la muerte no era un final, sino una transformación, un cambio de estado, como el agua que se convierte en vapor, y me contaba sobre su plan, un plan que había estado desarrollando desde antes de la creación de la humanidad. Una semana después de nuestro primer encuentro, las cosas escalaron dramáticamente. Estaba en casa, preparando una cena sencilla después de un turno particularmente agotador, cuando todas las luces de mi apartamento parpadearon simultáneamente. El aire se volvió denso, casi líquido, y la temperatura descendió tan bruscamente que pude ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Elena, escuché su voz antes de verlo, reverberando desde todas las direcciones a la vez. Ha llegado el momento de que entiendas tu propósito. Apareció frente a mí, pero esta vez su forma era diferente, más definida, más humana, aunque seguía compuesto de esa luz dorada y fluida. Podía distinguir rasgos en lo que parecía ser su rostro, ojos profundos como pozos de luz líquida, una boca que no se movía cuando hablaba. ¿Qué eres realmente?, logré preguntar, sorprendida de poder hablar esta vez. Soy Azrael, respondió, y su voz hizo vibrar las ventanas. Fui el primero en ser creado, incluso antes que Lucifer. Soy el ángel de la muerte, el que recoge las almas cuando su tiempo en este plano termina. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había crecido en una familia católica y conocía los nombres de los arcángeles, pero nunca había oído hablar de Azrael en ese contexto. Como si leyera mis pensamientos, continuó: tu especie ha olvidado mucho de la verdadera historia. Lucifer no fue el primero en cuestionar, solo fue el más ruidoso en su rebelión. Su pecado fue el orgullo, el deseo de ser adorado. El mío es más sutil. Se acercó flotando y sentí una presión en mi pecho, como si el aire se volviera demasiado pesado para respirar. Durante eones he recogido almas. He sido testigo del sufrimiento, del dolor, de la injusticia inherente a la creación. Y he llegado a una conclusión, Elena. El diseño está fundamentalmente fallado. Y yo puedo arreglarlo. Esa noche, Azrael me reveló su verdadero propósito, y fue entonces cuando el verdadero terror comenzó a asentarse en mi alma. No era simplemente un ángel rebelde como Lucifer, su ambición iba mucho más allá. Mientras Satanás buscaba corromper almas por orgullo y venganza, Azrael había descubierto algo mucho más terrible, que la esencia vital de ciertas almas especiales podía ser manipulada, transformada en una especie de llave, capaz de abrir puertas entre dimensiones. Cada alma que recojo, me explicó con esa voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, contiene una fracción de la energía divina, una chispa del poder creador. Durante milenios, he estado seleccionando cuidadosamente almas con características específicas, preservando su esencia en lugar de guiarlas a su destino final. Mientras hablaba, extendió lo que parecían ser sus manos, y entre ellas se formó una imagen tridimensional, un complejo patrón de luz que pulsaba y cambiaba constantemente, como una ecuación viviente. Esto es lo que he creado con esas esencias, Elena, una llave universal. Con ella, puedo acceder al plano donde residen las leyes fundamentales de la existencia y reescribirlas. El horror que sentí en ese momento fue indescriptible. No estaba hablando de dominar el infierno
o de oponerse a Dios. Azrael planeaba reemplazarlo, recrear la existencia según su propia visión. ¿Y qué papel juego yo en todo esto?, pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Azrael se acercó tanto que su luz me envolvió por completo, y sentí como si cada célula de mi cuerpo resonara con su presencia. Tú, mi querida Elena, eres el conducto final, el recipiente perfecto. A través de ti, puedo manifestarme completamente en el plano físico. Tu don no es casualidad. Has sido preparada desde antes de tu nacimiento para este momento. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría hacerlo después de descubrir que toda mi existencia había sido diseñada como parte de un plan cósmico para deshacer la realidad misma? Me senté en la oscuridad de mi apartamento, temblando a pesar del calor de mayo que se colaba por la ventana entreabierta. Intenté racionalizar lo que estaba sucediendo, convencerme de que todo era producto de mi imaginación, quizás un episodio psicótico desencadenado por el estrés y las largas horas de trabajo, pero en mi interior sabía que era real, demasiado coherente, demasiado específico para ser una alucinación. Además, estaban los pacientes que habían muerto después de las visitas de Azrael. No podía ser coincidencia. A la mañana siguiente, llamé al hospital para pedir unos días libres, alegando una emergencia familiar. Mi supervisora, preocupada por mi voz temblorosa, no puso objeciones. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde buscarlas. Mi abuela, la que había identificado mi don cuando era niña, siempre había estado conectada con lo sobrenatural. Aunque había fallecido hace 5 años, me había dejado sus libros, sus diarios y el contacto de personas que, como ella, entendían que la realidad era mucho más compleja de lo que la mayoría podía percibir. Entre esos contactos estaba el padre Tomás, un sacerdote poco convencional que dirigía una pequeña parroquia en las afueras de la ciudad. No era un exorcista oficial de la iglesia, pero tenía fama de tratar casos que otros religiosos preferían ignorar. Conduje hasta su iglesia con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Durante el trayecto, noté destellos dorados en mi visión periférica, como si Azrael me estuviera vigilando, siguiendo cada uno de mis movimientos. Las nubes sobre la carretera formaban patrones extraños, casi geométricos, y por un momento juré que podían leerse como un lenguaje antiguo y olvidado. El padre Tomás me recibió en su despacho, una habitación pequeña pero acogedora, con paredes cubiertas de libros antiguos y símbolos religiosos de diversas tradiciones. Era un hombre de unos 60 años, con una barba blanca recortada y ojos intensamente azules que parecían ver más allá de las apariencias. Le conté todo, desde mis primeras experiencias como medium hasta mis recientes encuentros con Azrael. Mientras hablaba, su expresión pasó de la curiosidad al asombro y finalmente al miedo. Cuando terminé, se levantó lentamente y cerró la puerta con llave. Lo que me estás describiendo, dijo con voz grave, coincide con textos apócrifos muy antiguos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos. Se dirigió a una estantería y extrajo un libro de aspecto extremadamente viejo, encuadernado en cuero oscuro y con inscripciones en un idioma que no reconocí. Este es el Codex Angelorum, un manuscrito del siglo III que contiene conocimientos sobre la verdadera jerarquía celestial, mucho más compleja que la que se enseña oficialmente. Abrió el libro con cuidado reverencial y pasó las páginas amarillentas hasta detenerse en una ilustración que me heló la sangre. Era una representación casi exacta de lo que yo había visto, una figura de luz dorada con rasgos apenas insinuados. Azrael, murmuró el padre Tomás, el primordial, el que existía antes de la luz. Según me explicó, Azrael no era simplemente el ángel de la muerte como se le conocía en algunas tradiciones. Era una entidad mucho más antigua y poderosa, creada como el primer experimento divino, antes incluso de que el concepto de ángeles fuera definido. A diferencia de Lucifer, que se reveló abiertamente, continuó el sacerdote, Azrael ha operado siempre desde las sombras, observando, aprendiendo, manipulando sutilmente el tejido de la realidad. Lo que el padre Tomás me reveló a continuación hizo que mis rodillas flaquearan. Según el Códex, Azrael había descubierto que la creación no era inmutable, que las leyes fundamentales del universo podían ser reescritas por alguien que poseyera el conocimiento y el poder suficientes. Piénsalo como el código fuente de un programa informático, explicó el sacerdote, utilizando una analogía moderna para un concepto antiguo. Si puedes acceder a ese código y modificarlo, puedes cambiar completamente cómo funciona el programa. Pero para hacerlo,
Azrael necesitaba manifestarse completamente en el plano físico, algo que solo podía lograr a través de un conducto humano específico, alguien con una configuración espiritual única, alguien como yo. ¿Por qué yo?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. El padre Tomás hojeó más páginas del códex hasta encontrar un pasaje específico. Según esto, el conducto debe reunir ciertas características. Nacido durante un eclipse, con la capacidad innata de percibir lo sobrenatural y haber estado en contacto frecuente con la muerte sin sucumbir a ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había nacido durante un eclipse solar. Tenía el don desde la infancia, y como enfermera de oncología, la muerte había sido mi compañera diaria durante años. Pero hay algo más, continuó el sacerdote, y su voz adquirió un tono aún más sombrío. El conducto debe ser activado a través de un ritual específico, que debe realizarse durante la convergencia de ciertas estrellas. Consultó un antiguo calendario astronómico que tenía sobre su escritorio, y esa convergencia ocurrirá mañana por la noche. Salí de la iglesia del padre Tomás, con una mezcla de terror y determinación que nunca antes había experimentado. El cielo se había oscurecido prematuramente, cubierto por nubes densas que parecían moverse contra el viento, formando espirales y patrones que desafiaban las leyes de la meteorología. Durante todo el camino de regreso a mi apartamento, tuve la inquietante sensación de que el mundo a mi alrededor estaba cambiando sutilmente. Los colores parecían más intensos, los sonidos resonaban de manera extraña, como si estuvieran distorsionados por alguna fuerza invisible. En 3 ocasiones, mi radio cambió de estación por sí sola, sintonizando estática que, si escuchaba con atención, contenía susurros en un idioma incomprensible. El padre Tomás me había dado instrucciones precisas. Debía protegerme esa noche utilizando símbolos antiguos que había copiado del códex y regresar a primera hora de la mañana para prepararnos para lo que vendría. También me había entregado un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido plateado. Agua bendecida durante un ritual específico, me explicó. Si Azrael intenta manifestarse a través de ti antes de tiempo, bebe esto. No lo detendrá permanentemente, pero interrumpirá temporalmente la conexión. Al llegar a mi apartamento, noté inmediatamente que algo estaba mal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. El aire en el interior era gélido, a pesar del calor primaveral, y todas las plantas que tenía en las ventanas estaban marchitas, como si hubieran sido expuestas a un invierno repentino. En las paredes, apenas visibles bajo cierta luz, había símbolos que parecían haber sido trazados con algún tipo de sustancia luminiscente. Reconocí algunos de ellos del códex que el padre Tomás me había mostrado. Eran parte del ritual de manifestación que Azrael necesitaba para materializarse completamente en nuestro plano. ¿Has estado hablando con personas que no entienden la magnitud de lo que estamos a punto de lograr? La voz de Azrael surgió de todas partes y de ninguna a la vez, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Su presencia se materializó gradualmente en el centro de mi sala de estar, más sólida que nunca, aunque seguía compuesta de esa luz dorada y fluida. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en él. Su forma era más definida, casi humana, y podía distinguir claramente un rostro de belleza sobrenatural, con ojos que contenían galaxias enteras. Ese sacerdote solo conoce fragmentos distorsionados de la verdad, continuó, y su voz ahora parecía provenir directamente de su figura. Te ha llenado la cabeza de miedos infundados. Se acercó flotando hacia mí, y sentí una presión invisible que me empujaba hacia atrás, hasta que mi espalda tocó la pared. No podía moverme, como si estuviera atrapada en un campo de fuerza. ¿Realmente crees que busco destruir la creación?, preguntó, y su tono era casi dolido, como si mis sospechas le hubieran herido profundamente. Mi propósito es mucho más noble. Busco perfeccionarla. Extendió sus manos, y entre ellas se formó una imagen tridimensional del universo, con galaxias y estrellas girando lentamente. Observa la creación actual, llena de sufrimiento, de injusticia, de dolor innecesario. Un diseño imperfecto creado por un ser que, aunque poderoso, no es infalible. La imagen cambió, mostrando escenas de guerras, enfermedades, desastres naturales. Durante eones he observado, he aprendido, he comprendido los fallos fundamentales en el tejido de la realidad, y ahora tengo la solución. La imagen entre sus manos cambió nuevamente, mostrando ahora una versión diferente del universo,
una donde todo parecía estar en perfecta armonía. Era hermoso, hipnótico, y por un momento sentí una profunda añoranza por ese mundo perfecto que Azrael prometía. Parte de mí quería creerle. Quería aceptar que sus intenciones eran benevolentes, pero entonces recordé las palabras del padre Tomás. Azrael existe más allá de cualquier concepto humano de bien y mal. Su visión de la perfección podría ser algo completamente alienígena a nuestra comprensión. Y como confirmando ese pensamiento, noté algo perturbador en la visión que Azrael me mostraba. En ese universo perfecto, no había individualidad. Las criaturas que lo habitaban parecían moverse en sincronía perfecta, como partes de un único organismo gigantesco. No había libre albedrío, no había diversidad de pensamiento, solo una uniformidad hermosa pero aterradora. ¿Lo ves ahora?, preguntó Azrael, interpretando erróneamente mi fascinación. Un universo sin contradicciones, sin conflictos, sin el caos del libre albedrío, un diseño verdaderamente perfecto. Sentí náuseas al comprender la verdadera naturaleza de su plan. No buscaba mejorar la creación para beneficio de sus habitantes, buscaba rehacerla según su propia visión de perfección, una visión que eliminaba la esencia misma de lo que significaba ser humano. Y tú, mi querida Elena, continuó, acercándose tanto que su luz me envolvió por completo, serás recordada como la madre de esta nueva creación. Tu sacrificio permitirá el nacimiento de un universo perfecto. La palabra sacrificio resonó en mi mente como una alarma. Comprendí entonces que Azrael no planeaba simplemente usarme como un conducto temporal. Mi existencia individual terminaría en el proceso. Sería consumida, absorbida por su esencia, convertida en parte de la energía que necesitaba para su ritual. El miedo me paralizaba, pero en algún lugar profundo de mi ser, encontré la fuerza para resistir. Recordé el frasco que me había dado el padre Tomás. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta, a solo centímetros de mi mano. Necesitaba distraer a Azrael, ganar unos segundos. ¿Cómo puedo saber que lo que me muestras es real?, pregunté, intentando que mi voz sonara más curiosa que asustada. ¿Cómo puedo estar segura de que este nuevo universo será realmente mejor? Azrael pareció complacido por mi aparente interés. Su forma se expandió, llenando casi toda la habitación con su luz dorada, y la imagen entre sus manos creció hasta envolvernos a ambos. «Te mostraré más», dijo, y su voz adquirió un tono casi seductor. «Te permitiré vislumbrar la perfección que crearemos juntos». Mientras se concentraba en elaborar su visión, deslicé lentamente mi mano hacia el bolsillo. Mis dedos tocaron el frasco de cristal y lo agarré con firmeza. La visión que Azrael desplegaba ante mí era cada vez más hipnótica. Un cosmos de belleza indescriptible donde todo estaba perfectamente ordenado, donde cada partícula parecía cantar en armonía con las demás. Era hermoso y terrible a la vez, como contemplar un abismo infinito que prometía paz a cambio de tu alma. En un movimiento rápido, saqué el frasco y lo destapé. Azrael se dio cuenta inmediatamente de lo que planeaba hacer. Su expresión cambió de la serenidad a algo que solo puedo describir como furia cósmica. «¡No!», rugió, y su voz hizo que las paredes de mi apartamento se agrietaran. Extendió una mano hacia mí, pero ya era tarde. Bebí el contenido del frasco de un solo trago. El líquido plateado bajó por mi garganta como fuego líquido, quemando todo a su paso. Caí de rodillas, sintiendo como si mi interior estuviera siendo desgarrado y recompuesto simultáneamente. Azrael emitió un sonido que no era humano ni angelical, un lamento que parecía provenir de las profundidades del tiempo mismo. Su forma comenzó a distorsionarse, a perder cohesión, como si la conexión que había establecido conmigo estuviera siendo cortada violentamente. «Esto no cambia nada», gritó mientras su presencia se desvanecía. «Solo has ganado tiempo. La convergencia sigue acercándose, y yo encontraré la manera de completar el ritual». Con un último destello cegador, desapareció, dejando mi apartamento en un silencio sepulcral. Me quedé en el suelo, temblando, sintiendo cómo el líquido plateado seguía trabajando dentro de mí, purificando mi ser de la influencia de Azrael. Las marcas luminiscentes en las paredes se desvanecieron lentamente, como tinta que se disuelve en agua. Afuera, las nubes anormales comenzaron a dispersarse, revelando un cielo nocturno normal, pero sabía que esto era solo un respiro temporal. Azrael regresaría, y la convergencia estelar que necesitaba para su ritual seguía aproximándose inexorablemente. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta febril, saltando ante cada sombra, cada crujido de mi apartamento,
Llamé al padre Tomás para contarle lo sucedido, y su voz sonaba a la vez aliviada y preocupada. «Has ganado tiempo valioso», me dijo, «pero debemos actuar rápidamente. El agua bendita que te di solo rompe temporalmente la conexión. Azrael buscará restablecerla, y con la convergencia tan cerca, será más poderoso que nunca». Me instruyó para que me dirigiera a la iglesia al amanecer, donde se reuniría con otros 2 individuos que, según él, podrían ayudarnos. Una anciana que el padre Tomás describió como la última de una antigua línea de videntes, y sorprendentemente, un demonólogo que trabajaba ocasionalmente con el Vaticano. Necesitamos conocimiento tanto del cielo como del infierno para enfrentar a alguien que no pertenece completamente a ninguno de los 2 reinos, explicó. Mientras esperaba que amaneciera, intenté descansar, pero el sueño era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la visión de Azrael de su universo perfecto y sentía una mezcla de repulsión y atracción hacia esa promesa de orden absoluto. Parte de mí, una parte que me asustaba reconocer, entendía el deseo de Azrael de corregir las imperfecciones de la creación. ¿Quién no ha mirado el sufrimiento en el mundo y deseado poder arreglarlo todo? Pero comprendía también que su solución era peor que el problema. Un cosmos sin libre albedrío no sería una mejora, sino una prisión de perfección estéril. El amanecer llegó con una lentitud agonizante. Los primeros rayos de sol que se filtraron por mi ventana parecían diferentes, como si la luz misma hubiera sido alterada de alguna manera sutil. Tenían un tono ligeramente dorado que me recordaba demasiado a la luminosidad de Azrael. Me preparé rápidamente, metiendo en una mochila algunas pertenencias esenciales y el diario de mi abuela, que contenía información sobre entidades sobrenaturales que había encontrado a lo largo de su vida. Antes de salir, noté algo perturbador. Todas las fotografías en mi apartamento, aquellas donde yo aparecía, mostraban ahora una extraña distorsión alrededor de mi figura, como un halo de luz que difuminaba mis contornos. Era como si mi conexión con Azrael estuviera alterando mi propia existencia en este plano, haciendo que mi presencia en la realidad fuera menos definida, menos concreta. El trayecto hasta la iglesia del padre Tomás fue una experiencia surrealista. Las calles de Barcelona parecían normales a primera vista, con personas dirigiéndose a sus trabajos, tiendas abriendo, la rutina habitual de una ciudad despertando. Pero había anomalías que solo yo parecía notar. Relojes públicos que marcaban horas imposibles, pájaros que volaban en formaciones geométricas perfectas, conversaciones fragmentadas que escuchaba al pasar que parecían contener mensajes codificados. La convergencia se acerca, escuché decir a un anciano que hablaba con un vendedor de periódicos, aunque cuando me detuve para mirarlos, estaban discutiendo sobre el clima. En el cielo, a pesar del sol matutino, podían verse estrellas, tenues pero innegablemente presentes, formando constelaciones que ningún astrónomo humano habría reconocido. Cuando llegué a la pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, encontré al padre Tomás esperándome en la entrada. A su lado había 2 personas, una mujer anciana de aspecto frágil, pero con ojos intensamente verdes, que parecían contener una vitalidad sobrenatural, y un hombre de mediana edad vestido completamente de negro, con una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la barbilla. «Elena, te presento a Sofía Valdés», dijo el sacerdote, señalando a la anciana, última descendiente de la línea de videntes de Toledo, y a Marcus Blackwood, especialista en entidades no categorizadas. No pasó desapercibido para mí que el padre Tomás evitó usar el término demonólogo que había empleado por teléfono. Nos condujeron al interior de la iglesia, pero no nos detuvimos en la nave principal. En su lugar, el padre Tomás nos guió hacia una puerta lateral que llevaba a unas escaleras descendentes. «Lo que vamos a mostrarte ha permanecido oculto durante siglos», explicó mientras bajábamos. «Solo unos pocos dentro de la iglesia conocen su existencia». Las escaleras terminaban en una cámara circular excavada en la roca viva bajo la iglesia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos reconocibles de diversas tradiciones religiosas, otros completamente ajenos a cualquier lenguaje humano conocido. En el centro de la cámara había una mesa de piedra circular con 5 sillas dispuestas a su alrededor. «¿5?», pregunté, notando que éramos solo 4. «El 5.º asiento es para nuestro último aliado», respondió Marcus Blackwood, con un acento que no pude identificar. «Alguien que tiene tanto interés como nosotros en detener a Azrael».
Apenas nos habíamos sentado cuando sentí un cambio en la atmósfera de la cámara. El aire se volvió más denso, cargado de electricidad estática, y una sensación de presión se instaló en mis oídos, como si hubiera descendido rápidamente en un avión. Un aroma a ozono y algo más, algo antiguo y orgánico, llenó el espacio. Frente a la quinta silla, el aire comenzó a ondular, a distorsionarse como el calor sobre el asfalto en un día de verano. Gradualmente, una figura tomó forma, un hombre alto y delgado, de belleza casi dolorosa, con cabello negro como la noche y ojos que cambiaban constantemente de color. Vestía un traje impecable de color gris oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. «Lamento llegar tarde», dijo con una voz melodiosa que, sin embargo, contenía un eco metálico inquietante. «Los pasajes entre reinos están cada vez más turbulentos». El padre Tomás se puso visiblemente tenso, pero asintió con respeto. «Elena», dijo, «te presento a Lucifer, el portador de luz». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Lucifer? ¿El ángel caído? ¿El adversario? Estaba sentada en la misma mesa que el ser que encarnaba el mal en la tradición cristiana. Y sin embargo, no sentía miedo, sino una extraña familiaridad, como si de alguna manera ya lo conociera. «No es exactamente como te lo han contado, ¿verdad?», dijo Lucifer, dirigiéndose directamente a mí, con una sonrisa que combinaba calidez y tristeza a partes iguales. «Pocas cosas lo son. Incluso mi desacuerdo con el Creador ha sido simplificado hasta la caricatura a lo largo de los milenios». Se inclinó hacia adelante, y sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad hipnótica. «Pero ahora enfrentamos una amenaza que trasciende nuestras antiguas disputas. Azrael no busca rebelarse contra el orden establecido como yo lo hice. Busca deshacerlo por completo y sustituirlo con algo que ninguno de nosotros, ni en el cielo ni en el infierno, desea ver manifestado». La presencia de Lucifer en aquella cámara subterránea desafiaba todo lo que me habían enseñado sobre él. No era el monstruo cornudo de los frescos medievales, ni el seductor malévolo de las historias populares. Era hermoso de una manera casi dolorosa, con una tristeza antigua en sus ojos cambiantes y un aura de dignidad herida que contradecía siglos de demonización. Azrael y yo fuimos creados en épocas diferentes, con propósitos diferentes, explicó Lucifer, mientras Sofía preparaba un extraño brebaje en un caldero pequeño que había traído consigo. Yo cuestioné la autoridad, desafié el plan establecido. Mi pecado fue el orgullo, el deseo de libertad, pero Azrael hizo una pausa, y por un instante su rostro perfecto mostró algo que solo puedo describir como miedo genuino. Azrael nunca cuestionó nada abiertamente. Observó, aprendió, y llegó a la conclusión de que podía mejorar el diseño mismo de la creación. No busca libertad del Creador, busca reemplazarlo. Marcus Blackwood desplegó sobre la mesa un pergamino antiguo que mostraba un mapa celestial complejo. La convergencia estelar que Azrael necesita para su ritual ocurrirá esta noche, explicó, señalando una configuración específica de estrellas. Durante exactamente 7 minutos, se abrirá una ventana entre dimensiones que le permitiría, si tiene un conducto adecuado, acceder al plano donde residen las leyes fundamentales de la existencia. ¿Y yo soy ese conducto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El padre Tomás asintió gravemente. Azrael ha estado preparándote desde antes de tu nacimiento, Elena. Tu don para ver más allá del velo no es accidental. Fue cultivado específicamente para este propósito. Lucifer se levantó y caminó hacia mí con un movimiento fluido que parecía desafiar las leyes de la física. Se arrodilló a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Su tacto era sorprendentemente cálido, no frío como hubiera esperado. «Puedo ver su marca en ti», dijo, estudiando algo invisible para los demás. «Ha establecido conexiones profundas con tu esencia. El agua bendita que bebiste ha interrumpido temporalmente esas conexiones, pero no las ha destruido». Se volvió hacia Sofía, que ahora vertía su brebaje en 5 copas pequeñas. «¿Está listo?». La anciana asintió. «La poción de desvinculación está preparada, pero necesitará algo más para ser efectiva». Miró directamente a Lucifer, que comprendió inmediatamente lo que quería decir. Con un movimiento elegante, extrajo una daga de plata de entre los pliegues de su traje y se hizo un corte en la palma de la mano. Su sangre no era roja, sino de un dorado oscuro, casi bronce, que brillaba con luz propia. Dejó caer 3 gotas en cada copa. «Mi esencia contrarrestará la influencia de Azrael», explicó. «Somos opuestos en muchos sentidos,
aunque ambos fuimos creados de la misma luz primordial. El plan que desarrollaron era tan audaz como desesperado. Según explicó el padre Tomás, no podíamos simplemente esconderme o protegerme durante la convergencia. Azrael encontraría la manera de llegar a mí, sin importar dónde estuviera. En lugar de eso, debíamos enfrentarlo directamente, pero en nuestros propios términos. Utilizaremos la conexión que ha establecido contigo como un arma contra él, explicó Marcus. En lugar de permitirle manifestarse a través de ti, invertiremos el flujo energético. Sofía continuó la explicación. Con la poción de desvinculación potenciada por la esencia de Lucifer y los símbolos de contención que trazaremos, podremos crear un efecto de retroalimentación. Cuando Azrael intente canalizarse a través de ti durante la convergencia, quedará atrapado en un bucle energético. Lucifer terminó de explicar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En términos simples, le tenderemos una emboscada. Utilizará tanta energía intentando manifestarse que quedará debilitado por eones, incapaz de interferir en este plano. El plan sonaba lógico, pero había algo que me inquietaba. ¿Por qué estás ayudándonos?, le pregunté directamente a Lucifer. ¿Qué ganas tú con esto? Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de seriedad absoluta. Contrariamente a lo que se dice de mí, no deseo el fin de la creación. Mi rebelión fue contra ciertas reglas, no contra la existencia misma. El universo que Azrael pretende crear no tendría lugar para el libre albedrío, para la elección individual. Y sin elección, hizo una pausa significativa. No puede haber redención, ni siquiera para mí. A medida que el día avanzaba, los preparativos se intensificaron. Marcus y el padre Tomás trazaron complejos símbolos de protección en el suelo de la cámara, creando 3 círculos concéntricos alrededor de la mesa central. Sofía me enseñó mantras de resistencia espiritual que debía recitar cuando sintiera la presencia de Azrael intentando manifestarse. Lucifer, por su parte, reforzaba los límites de la cámara con su propia energía, asegurándose de que ninguna otra entidad pudiera interferir. Afuera, el mundo parecía estar respondiendo a la inminente convergencia. Según los informes que recibía el padre Tomás, fenómenos inexplicables estaban ocurriendo en toda la ciudad. Relojes que funcionaban al revés, animales que se comportaban de manera errática, personas que reportaban visiones de figuras luminosas en el cielo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, sentí un cambio en mi interior, como si algo estuviera despertando, estirándose después de un largo letargo. Era la conexión con Azrael, que se fortalecía a medida que se acercaba la convergencia. «Está comenzando», dije, y mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos, como si estuviera hablando desde muy lejos. Lucifer me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Recuerda, Elena, cuando lo sientas intentando tomar control, no luches directamente contra él. Eso es lo que espera. En lugar de eso, canaliza su energía a través de los símbolos que hemos trazado, como te enseñamos». Asentí, aunque el miedo amenazaba con paralizarme. ¿Cómo había pasado de ser una simple enfermera a estar en el centro de una batalla cósmica que podría determinar el destino de toda la creación? El momento llegó con una precisión aterradora. A las 11:53 de la noche, exactamente cuando Marcus había predicho que comenzaría la convergencia, sentí como si mi cuerpo se volviera de cristal, frágil y transparente. La luz de las velas que iluminaban la cámara comenzó a refractarse a través de mí de maneras imposibles, proyectando sombras coloridas en las paredes. «Está aquí», susurré, y no era solo mi voz la que hablaba. Podía sentir a Azrael intentando manifestarse a través de mí, su presencia inundando cada célula de mi cuerpo como un océano de luz dorada. Era hermoso y terrible a la vez, y parte de mí quería rendirse, dejar que tomara el control completo. «¡Ahora!», gritó Sofía, y los 5 bebimos simultáneamente la poción que había preparado. El efecto fue inmediato y violento. Sentí como si mi sangre se hubiera convertido en fuego líquido, quemando las conexiones que Azrael había establecido dentro de mí. Un grito que no era humano surgió de mi garganta, un sonido que parecía contener el lamento de 1000 estrellas moribundas. La cámara entera comenzó a temblar, y grietas aparecieron en el suelo de piedra, siguiendo exactamente las líneas de los símbolos que habían trazado. «¡Está funcionando!», exclamó el padre Tomás, su voz apenas audible sobre el rugido de energía que nos rodeaba. «La retroalimentación está atrapándolo», pero algo estaba mal. En lugar de debilitarse, la presencia de Azrael parecía estar creciendo, adaptándose a nuestra estrategia. «Ha previsto esto», dijo Lucifer,
su voz cargada de una preocupación que nunca esperé escuchar del adversario. Está utilizando la retroalimentación para fortalecerse en lugar de debilitarse. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, Lucifer tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se levantó de su asiento, su figura creciendo hasta casi tocar el techo de la cámara, y extendió sus brazos hacia mí. «Solo hay una manera de detener esto», declaró, su voz resonando con un poder antiguo que hizo vibrar las piedras mismas. «Debo intervenir directamente». Antes de que alguien pudiera protestar, Lucifer colocó sus manos sobre mis sienes. El contacto fue como un rayo que atravesó todo mi ser, conectando 3 entidades en un solo punto: yo misma, Lucifer y Azrael. En ese instante, mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi cuerpo, más allá de la cámara, más allá incluso del plano físico. Me encontré flotando en un espacio imposible, un vacío dorado, donde 2 titanes cósmicos se enfrentaban en una batalla que trascendía cualquier comprensión humana. Azrael, en su verdadera forma, era aún más impresionante y aterrador de lo que había imaginado. Un ser de luz pura con innumerables alas que se extendían hasta el infinito, cada pluma inscrita con ecuaciones matemáticas que parecían reescribir la realidad a su alrededor. Lucifer, por su parte, se había transformado en una entidad de fuego viviente, con 6 pares de alas llameantes y una corona de estrellas que orbitaban alrededor de su cabeza. «¡Hermano!», la voz de Lucifer retumbó a través del vacío dorado. «Detén esta locura. La creación no es tuya para rehacerla». Azrael respondió con una voz que era como música y matemáticas fusionadas. «Tú elegiste rebelarte por orgullo. Yo elijo transformar por necesidad. La creación está fundamentalmente fallada, y tengo el conocimiento para corregirla». Observé, atrapada entre estos 2 seres primordiales, cómo comenzaban a entrelazarse en un combate que desafiaba toda lógica física. Donde chocaban, nacían y morían universos enteros en microsegundos. La batalla parecía equilibrada al principio, pero pronto se hizo evidente que Azrael tenía ventaja. Milenios recogiendo almas le habían proporcionado un poder que incluso Lucifer no podía igualar. «No puedes vencerme, portador de luz», declaró Azrael, mientras sometía gradualmente a Lucifer. «Tu rebelión siempre fue parte del plan. La mía es una revolución verdadera». Fue entonces cuando comprendí mi papel en todo esto. No era simplemente un conducto pasivo, era el punto de conexión, el puente entre realidades, y como tal, tenía cierto control sobre el flujo de energía. Concentrándome con toda mi voluntad, comencé a alterar la conexión, no bloqueándola completamente como habíamos intentado antes, sino redirigiendo su flujo. En lugar de permitir que la energía fluyera desde Azrael hacia nuestro mundo a través de mí, invertí la dirección, canalizando la esencia combinada de Lucifer, el Padre Tomás, Sofía, Marcus y la mía propia hacia Azrael. No era poder lo que enviaba, sino algo que Azrael, en toda su sabiduría cósmica, nunca había comprendido verdaderamente: la experiencia humana. Vertí en él cada emoción, cada contradicción, cada momento de belleza nacida del caos que constituye la vida humana. Le mostré el amor de una madre por su hijo, el sacrificio de un extraño por otro, la belleza de un amanecer después de la noche más oscura. Le hice sentir el dolor, sí, pero también cómo ese dolor nos forja, nos da profundidad, nos hace quienes somos. «Esto es lo que intentas eliminar», grité con una voz que trascendía el sonido físico. «Esta imperfección es nuestra perfección». Azrael se tambaleó bajo este asalto inesperado. Su forma perfecta comenzó a fluctuar, a desestabilizarse. «Imposible». Su voz ya no era armoniosa, sino fragmentada, confusa. «Las imperfecciones deben ser corregidas. El diseño debe ser optimizado». Lucifer, aprovechando la distracción, se liberó del control de Azrael y unió su poder al mío. «La verdadera perfección», declaró, «está en la libertad de ser imperfecto». La convergencia estelar alcanzó su punto máximo en ese preciso instante. Sentí cómo las fuerzas cósmicas se alineaban, creando una ventana entre dimensiones. Pero en lugar de que Azrael la utilizara para manifestarse completamente en nuestro mundo, la ventana comenzó a actuar como un vórtice, atrayéndolo hacia un espacio entre realidades. «No», el grito de Azrael sacudió los cimientos mismos de la existencia. «Mi visión es perfecta, mi diseño es superior». Pero era demasiado tarde. La combinación de nuestras energías,
la inversión del flujo y el momento exacto de la convergencia crearon una trampa perfecta. Azrael fue arrastrado hacia el vórtice interdimensional, su forma luminosa comprimiéndose, contorsionándose mientras era absorbido. Esto no es un final, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. Es solo un aplazamiento. El vórtice se cerró con una implosión silenciosa que, paradójicamente, sentí como el sonido más ensordecedor que jamás había experimentado. Mi conciencia regresó violentamente a mi cuerpo, y me encontré de rodillas en el centro de la cámara, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Los símbolos trazados en el suelo estaban completamente quemados, grabados permanentemente en la piedra. Sofía y Marcus yacían inconscientes pero vivos. El padre Tomás rezaba fervientemente en un rincón, su rostro surcado por lágrimas de alivio y terror. Y Lucifer había vuelto a su forma humanoide, aunque considerablemente debilitado. Se arrodilló frente a mí, sus ojos cambiantes ahora fijos en un azul profundo que reflejaba tanto victoria como preocupación. «Lo hemos contenido», dijo, su voz nuevamente melodiosa aunque agotada. «Azrael ha sido enviado a un espacio entre dimensiones, un vacío donde no puede manifestarse ni influir en ninguna realidad, al menos por ahora». «¿Por ahora?», pregunté, mi propia voz apenas un susurro ronco. Lucifer asintió gravemente. «Azrael es primordial, Elena. No puede ser destruido, solo contenido. Con el tiempo, encontrará una manera de regresar. Podría tomar milenios, eones incluso, pero eventualmente lo intentará de nuevo». Se levantó con esfuerzo y me ofreció su mano para ayudarme. «Pero para entonces, estaremos preparados. Y tú, querida Elena, has demostrado ser mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba». Han pasado 6 meses desde aquella noche. He vuelto a mi trabajo en el hospital, aunque nada es realmente igual. Veo la muerte de manera diferente ahora, comprendiendo que es parte de un ciclo natural que no debe ser alterado. El padre Tomás, Sofía, Marcus y yo nos reunimos regularmente para monitorear cualquier señal de actividad inusual que pudiera indicar un intento de Azrael por regresar. Lucifer ha vuelto a su propio reino, aunque ocasionalmente siento su presencia, vigilante, protectora de una manera que nunca hubiera imaginado del supuesto enemigo de la humanidad. A veces, en las noches más silenciosas, cuando miro al cielo estrellado, puedo sentir un eco distante de la presencia de Azrael, un susurro desde el vacío entre dimensiones. «Volveré», parece decir el viento, y sé que es cierto, pero también sé que cuando lo haga, no estaré sola para enfrentarlo. La experiencia me ha enseñado que las categorías de bien y mal son mucho más complejas de lo que jamás imaginé, y que a veces la salvación puede venir de las fuentes más inesperadas. Mientras tanto, vivo cada día apreciando las imperfecciones que nos hacen humanos, las contradicciones que nos hacen reales y la libertad de elegir que, según aprendí, es el verdadero milagro de la creación.